Hermanos, bendiciones en este glorioso día. Alabamos al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. Hermanos, vamos a empezar a continuar con nuestras clases de doctrinas fundamentales, ¿sí? Pero antes vamos a hacer, mi esposa Xochitl va a hacer una oración para poner esta boca en las manos de Dios. Nosotros somos el PEI, la boca de Dios, ¿sí? Amén. Quien va a hablar es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice que Él nos va a enseñar a toda justicia y a toda verdad. Amén, hermanos. Vamos a orar, incline su rostro y vamos a alabarle y a glorificar su nombre, ¿sí? En nombre de Jesús, Padre, nombre sobre todo nombre, en esta hora te damos honra y gloria, Señor, porque tú has sido fiel a tu palabra, a tus promesas, porque tú nos tienes con bien y nos tienes de pie, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la bendición hermosa este día, de que tú que has aderezado mesa delante de nosotros, ahora, Señor, tenemos esta vianda de tu palabra, Señor, de este alimento espiritual. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sacuda todo aquello que estorbe, Padre, como en una tierra que esté lista, Señor, para recibir la buena semilla. Y gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice: bienaventurados los que oyen y los que hacen la palabra de testimonio. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre, a estar atentos a tu palabra. Ayuda al hermano Efraín, Señor, que fluya tu palabra con poder, Señor, y que tu convicción en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la decisión, Padre, de llevar tu palabra a obra, Padre, para honrarte, para glorificarte, para agradarte. Gracias, Señor, por este viaje que vamos a hacer a través de tu palabra, Señor, contigo. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas todas las cosas para tu honra y tu gloria. Bendito seas. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar con el fundamento, ¿sí? Y bueno, nos vamos hasta la ciudad celestial. Dice Apocalipsis 21:14: y el muro de la ciudad tenía 12 simientes, sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿sí? Tenía 12 cimientos, 12 piedras, ¿sí? Entonces hay fundamento apostólico, ¿sí? En las doctrinas. Ahora sí, las doctrinas fundamentales, quien no tiene el fundamento es fácil, ¿sí? Es fácil de que caiga, es fácil de que se lo lleve la corriente de las ideologías, de las fábulas de estos tiempos, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos van a venir hombres engañadores, ¿verdad? Engañados y engañadores. Entonces, ¿por qué? Porque su padre es el padre de mentiras, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a traer el fundamento, la luz, que es Jesucristo. Nuestra doctrina es cristocéntrica. Todo lo que hablamos vamos a sustentarlo con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿sí? Vamos a empezar, hermanos, y aquí están 12 apóstoles, 12 cimientos, 12 piedras, 12 perlas, 12 tribus, y ahí está resumido, por decirlo así, el fundamento apostólico de la iglesia. Entonces, esta es la ciudad celestial, la ciudad, ¿verdad? Dice Abraham que él esperaba la ciudad que tiene fundamento. Él esperaba esta ciudad y la encontró, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con nuestra primera lámina, ¿verdad? Y nosotros estamos dando de acuerdo a Hebreos 6, 1 y 2. De acuerdo a Hebreos 6, 1 y 2, dice fundamentos. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y la del juicio eterno. Hermanos, estamos viendo solamente esta doctrina, que es la doctrina de Cristo. En esta está todo el soporte de las otras 6 doctrinas. Si nosotros no tenemos bien el fundamento de la piedra que desecharon los edificadores, no vamos a poder sustentar toda la demás enseñanza que viene al edificio, ¿sí? Dice: yo como perito arquitecto, ¿sí?, puse el fundamento, ¿sí? Dice Isaías 28:16: por tanto Adonai el Señor dice: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿sí? Un fundamento, una piedra angular, la piedra del ángulo es cabeza, ¿sí? Entonces, hermanos, que nunca perdamos la directriz con otras doctrinas, con otras enseñanzas, con otras filosofías, que no nos desviemos. Hay mucha palabra ahora por los medios masivos de información, pero no sé de dónde obtienen la fuente, que dista mucho de ser la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, hermanos, son verdades eternas. Dice: así alumbre vuestra luz, la luz del Evangelio, ¿sí? Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, por eso lo crucificaron. Entonces vamos a crecer, a ir creciendo en la palabra, ¿sí? A ir fortaleciéndonos, ¿sí? En la medida que nuestra doctrina se fortalezca, nuestra fe en ese orden se va a fortalecer, y vamos a ir ahora sí que a otro nivel de fe. Pero la fe tiene su fundamento en la palabra, ¿sí? La palabra de verdad, la palabra dice que oyeron la palabra y creyeron, ¿sí? La fe viene por el oír, y el oír de su palabra eterna, ¿sí? De la Biblia, de la ley, de sus enseñanzas, de sus dichos, de sus estatutos. Esa es nuestra fuente, ¿sí? Fuente de vida eterna. Dice que nosotros somos los pámpanos pegados a una vid verdadera, la savia que emite que vierte, ¿verdad? Esa vid somos nosotros, los pámpanos. Fuera de mí, dice, nada podéis hacer, ¿verdad? Vamos a seguirle, hermanos, con un repaso de la clase pasada, muy importante, de Dios, de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a partir de Nazaret. Este es un resumen ya de la clase pasada, muy rápido, ¿sí? De Nazaret, ¿sí? Fue de Nazaret, ellos allá vivían, ¿sí? Y de hecho, pues allí fue su gestación, ¿verdad? Ahí fue su embarazo. Y por órdenes, acuérdense que estaban dentro de 2 imperios en ese tiempo de Jesús: el imperio judío y el imperio romano. Y se mandó a censar a Belén, y ahí fue José y María a Belén para ser censados. Pero sucede que estando en Belén, dice, ahí fue donde ella, fue el nacimiento, el alumbramiento de Jesús. Ahí le tocó a ella, y por eso Jesús es de Belén. Aunque a él siempre se le conoce como Jesús de Nazaret. Todavía los romanos le pusieron Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿sí? Entonces,
no es que tuviera, bueno, ahora sí que es nazareno, pero también es judío, ¿sí? Porque su ascendencia es judía, de la tribu, dice, de la simiente de Isaí, de la tribu de Judá. Él es de esa tribu, de la tribu de Judá. Dice Hebreos, que Hebreos 7, de la cual Moisés nada habló, ¿verdad? Pero de ahí iba a venir el Salvador del mundo, ¿sí? Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida desde el principio de los días de la eternidad, de la familia de Judá, ¿sí? De Judá. Nosotros ya ministramos, ¿verdad?, en ese sacerdocio, con esa tribu de Judá, ya no con la de Leví. Leví tuvo su gloria y tuvo enseñanzas que podemos tomarlas, por ejemplo, en la alabanza, en la adoración. Fue una tribu que Dios le escogió, ¿verdad?, para que le sirviera en el santuario. Eran los únicos que podían servir en el santuario, pero en sí iba a haber un nuevo pacto, una nueva ley, una nueva tribu, la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, pero de Belén tuvo que huir a Egipto, porque Herodes quería matar a los niños, ¿sí? Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto ya no regresó a Belén, sino que regresó a Nazaret, precisamente por el temor todavía que tenían de los sucesores de Herodes, y se regresaron nuevamente a Nazaret. Nazaret es Galilea, ¿sí? Por eso él también se le llama el Galileo, ¿sí? Porque él fue a los gentiles, él no fue a los judíos, aunque predicó en Judá, él fue a los gentiles. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Galilea, tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que tuvo Juan el Bautista, arrepentidos, voz que clama en el desierto, ¿sí? Desde Isaías ya lo preconizó, lo profetizó, voz que clama en el desierto, arrepentidos. Nada cambia. Él fue precursor, antecesor, que allanó el camino de Jesús para su primera venida. Nosotros somos los Juanes Bautistas de la segunda venida, y el mensaje es el mismo, hermanos. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. El evangelio del arrepentimiento, las buenas nuevas del arrepentimiento es ese, y eso es lo que vamos a pregonar. Sus apóstoles, ese fue el mensaje, que lo tuvieron muy claro y luego lo expandieron en el mundo, ¿sí? Entonces, así él tuvo que ser ungido antes de empezar su ministerio. Acuérdense que vamos a tratar la doctrina de Jesucristo, que es la primera doctrina de Hebreos 6. Entonces, él tuvo que ser ungido para que se cumpliese Isaías 61, que es el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? En el Jordán se cumple Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿sí? Para, ¿verdad?, desatar cadenas, dar libertad a los cautivos, y todo su ministerio. 4:18 de Lucas dice, hoy esta escritura de Isaías 61 se ha cumplido en mí, hoy. 4:18 de Lucas, ¿sí? Entonces, Belén,
él nació en Belén, ¿sí? Dice Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros en una fiesta de Sukkot, ¿verdad? No en una fiesta de Pascua, sino en la fiesta de Sukkot. Entonces esta es una remembranza de la clase pasada. Tocamos puntos también muy importantes, como fue el mar de Galilea. El mar de Galilea, alrededor de ese mar, ahí fue donde sucedieron milagros, sucedieron sanidades, y ahí fue donde él llamó a sus apóstoles: Betsaida, Capernaum, Gadara, Magdala. Entonces todos esos lugares están alrededor de ese mar, y cerca de ahí está Nazaret. Entonces todo ese recorrido ya lo vimos la clase pasada. Entonces vamos a seguir un poquito adelante ya con el ministerio de Jesús, y seguimos con la siguiente lámina, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, las manifestaciones de Jesucristo. Jesucristo siempre se ha manifestado, pero cuando Él se manifiesta en un lugar o en nuestras vidas, sucede algo, siempre va a suceder algo, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es el ungido de Dios. Donde está Él, suceden cosas, ¿sí? Cambia las circunstancias. De hecho, Él irrumpe siempre. En el mar, cuando la tempestad arreció, ¿sí? Él le habla a la tempestad, a los vientos, y los calma, ¿sí? Entonces dice manifestar, es manifiesto, dice, es de la 1540, de la 1540 dice, es desnudar, dice revelar, abierto, abrir, aparecer claramente, conocer, descubierto, ¿verdad? Exponer, transportar, manifestarse, manifiesto, mostrar, patente, publicar, revelar, trasladar, transponer. Algunas veces hubo una transposición, ¿verdad?, espiritual de un lugar a otro, para Él manifestarse, ¿sí? Dice desde Isaías 53, Él se manifestó y subirá cuadro nuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, ¿verdad?, no hay parecer en Él ni hermosura. Él se manifestó desde el Getsemaní. Desde el Getsemaní Él ya estaba con lágrimas de sangre, ya estaba intercediendo, ya estaba la unción, y ahí, en esa manifestación de Getsemaní, ya la unción la estaba soltando. Getsemaní es piedra de presión, piedra de prensa, ¿sí? Es opresión, y ya la aceituna es donde estaban las aceitunas y se apresaban, pero de ahí salía el aceite de oliva. El aceite es unción. Él fue oprimido y ya en la cruz fue la máxima opresión, pero él de ahí se manifestó. Él se manifestó. Entonces, se manifestó con su unción. Él derramó su unción, derramó el aceite de su unción para que se cumpliese la escritura. Miren, vamos a leer 52:10 de Isaías. Miren, Isaías es, ahora sí que hay varios profetas que preconizaron, que profetizaron a Jesús, pero uno de los más, ahora sí que en donde detallaron más,
la profecía del advenimiento, del sufrimiento, del nacimiento de Jesús fue Isaías. Y bueno, pues la máxima es Isaías 53, aunque hay todavía más. Dice Isaías 52:10, dice: Adonai desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Ahora, dice: Jehová desnudó su santo brazo. Para interpretar desnudó, bueno, ya vemos, desnudó es manifiesto, acá está arriba. Desnudó su santo brazo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: el Señor ha manifestado su santo poder, ¿sí? Esa es la traducción. Bueno, vemos otra interpretación. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Isaías 52:10 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hermanos, necesitamos un toque de esa manifestación de Dios en nuestras vidas, una aparición, ¿verdad? Un acontecimiento donde Él se manifiesta en nuestras vidas. El diario dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay veces Él se manifiesta, pero no nos damos cuenta, hermanos, de cómo se manifiesta, de cómo nos ha salvado la vida en estos tiempos. No nos damos cuenta, porque estamos, pero sí es tiempo de estar apercibidos a las manifestaciones de Dios. Él ahí está, ¿sí? Y Él, donde se manifiesta, suceden cosas. Bueno, se ha manifestado en nosotros y ha guardado nuestras vidas. Entonces, es darle gracias a Dios por esas manifestaciones que ha tenido para con nosotros, de amor, de justicia, de su misericordia. Dice que son nuevas cada mañana. Entonces, vamos a estar, hermanos, apercibidos, también apercibidos de que son tiempos del Espíritu Santo. Son tiempos donde Él va a derramar de su Espíritu a toda carne. Vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver que Él siempre tiene algo o mucho, yo diría, para nosotros, ¿sí? Dice desde Juan 1:14. Juan fue uno de los evangelistas que luego no está en el cuadro sinóptico de los 4 evangelios, porque él tuvo una sensibilidad muy especial de Jesús. Solo él habla del verbo de vida. El Evangelio de Juan, 1, 2 y 3 de Juan y Apocalipsis, solamente ellos hablan del verbo, pero ningún otro libro habla del verbo de vida, ¿sí? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó, y vimos su manifestación, la manifestación de su gloria, ¿sí? No, hombre, hermanos, ver la manifestación de su gloria lo llena a todos, ¿sí? Decía Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, ¿sí? Si nosotros llevamos la manifestación de su gloria, van a suceder cosas, se va a abrir camino, va a pasar, tiene que pasar algo, hermanos. Donde Jesús se paraba, sanaban los enfermos, se curaban, sucedían cosas sobrenaturales. Hablábamos la vez pasada de la pesca milagrosa. Dice ahora: ustedes son pescadores. Acuérdense que Él trató con la mayoría de los apóstoles, eran pescadores, ¿verdad?
Entonces él y su ministerio fue alrededor del mar, ¿sí? Todo ese lugar del mar, ¿verdad? Del mar de Galilea, mucho de su ministerio allí lo llevó a cabo, ¿sí? Y ahí hizo señales, milagros, manifestaciones de él, ¿sí? Dice la gloria como del unigénito del Padre, porque estamos hablando de un ungido de Dios, ya profetizado, del Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso Juan el Bautista tenía que bautizarlo en el Espíritu. Es muy importante, ¿sí? Que estemos ungidos, gente ungida para hacer y llevar a cabo el ministerio de Jesucristo, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina y vemos cuántas llevamos. Bueno, ahorita. Bueno, esas son. Ya las actuales, ¿no? Dice Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Dice que Él, dice como Dios tuvo que ungir con el Espíritu Santo, esto fue en el Jordán, ¿sí? Y con poder. Hechos 1:8 dice, dentro de poco recibiréis poder. Necesitamos nosotros recibir poder para hacer la obra del ministerio, ¿sí? Entonces es muy importante, hermanos, porque miren, nuestro único modelo es Jesucristo. Como Él se movió, su carácter, su paternidad. Hablamos de que Él sí enseñó a sus discípulos y sí les dio enseñanza, pero más que eso, les participó de su naturaleza, les participó de su paternidad. Él los paternizó, ¿sí? Una paternidad, bueno, vamos a ver qué es una paternidad, porque hablamos mucho de paternidad, pero bueno, más o menos quien ha tenido un padre natural, ¿sí? Aunque no es mejor, pero vamos a ver las funciones en general de un padre, ¿sí? Un padre es aquel que da cobijo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Primeramente Él nos cubre. Jesús quiso cubrir con sus alas al pueblo de Israel. Dice, como la gallina cubre a sus polluelos con sus alas. Dice, pero tú no quisiste. Él fue un padre. Él fue un padre y también fue un esposo, pero con los apóstoles fue un padre. Ahora sí, primero es protección, es cuidado, ¿sí? Es guianza. ¿Cuántos de nosotros hay momentos en la vida que no sabemos para dónde ir y necesitamos una guianza? Hubo momentos de los apóstoles, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En momentos difíciles que no sabemos, mucha gente en estos tiempos no sabe qué hacer, y ahorita se ha despertado mucho lo espiritual y la gente se declina por el otro lado, ¿sí? Porque ahora sí que lo que sea que les digan y que sea algo de ánimo, a eso van a ir, ¿sí? Entonces es tiempo de pregonar, es tiempo de la boca de Dios, de hablar su palabra a tiempo y destiempo. Ahorita es tiempo, este tiempo de la última cosecha, de la cosecha final. Aquí es donde es el último tiempo que nos tocó, hermanos. Entonces vamos a entregar esa cosecha final, ¿sí? Y dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? El poder para ser testigos y testimonio como los apóstoles.
Entonces estamos hablando de la paternidad de Jesús. ¿Qué otra cosa hace un padre? Que guía, ¿sí? El que sustenta, el que nos lleva el alimento. Jesús les llevó no solamente el alimento físico, sino el espiritual, ¿sí? El que guía, pero también es el que corrige. Él tuvo que corregirlos con 12 caracteres diferentes, de diferentes extracciones, porque sí había pescadores, pero también había gente como Mateo, que era gente ya que tenía otro nivel de intelecto, ¿sí? Gente de finanzas, era otra mentalidad. Él tuvo que lidiar, por decirlo así, que tratar, que moldear ese carácter. Y él los buscó, los llamó, los rescató, los sanó, los salvó, ¿sí? Les enseñó, los formó y los transformó y luego los envió. Entonces, todo eso es un padre, ¿verdad? Hasta poner a su hijo en un lugar seguro, ¿verdad? Hasta establecerlo en una vida de fe, y una vida de fe y de propósito. Él los estableció en una vida de fe y de propósito. Hasta, bueno, Mateo era un publicano. A ver, publicano era el recaudador de impuestos. Y allá estaban en Capernaum, que era una aduana romana. Casi todos los publicanos eran lacayos de Roma. Y un lacayo era un servidor de Roma. Ellos estaban al servicio de Roma. Zaqueo era uno de ellos. Bueno, pues era el jefe de todos ellos. Pero él sí se confesó. Dice, ¿cuántas veces voy a devolver? ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Dice, yo les voy a devolver 4 veces de lo que les he robado. Porque todos ellos, bueno, no distan mucho del tiempo actual, ¿sí? Porque quien toca dineros, bueno, siempre se lleva su parte. Pero él, cuando fue transformado, él prometió devolver todo lo que se había robado, todo lo que había defraudado. Cuando Dios lo llama de un sicómoro, Zaqueo, baja de ahí, porque a tu casa voy a ir. Pero él era el publicano, el jefe de los publicanos. Él tuvo que ver con todas estas gentes, ¿sí? De ideas contrarias, de ideas confusas sobre todo. Pero él de ahí los rescató y los siguió paternizando, ¿verdad? Cuando caían, dice que perezco, ¿verdad? A un Pedro con un carácter bipolar, tuvo que tratar con él y lo tuvo que enmendar, y le tuvo que llamar la atención y lo tuvo que meter al fuego, ¿sí? Para que por Satanás fuera zarandeado. Entonces igual tenemos que pasar el proceso. Todos ellos pasaron por un proceso. Vamos a ver que todavía después de su resurrección, todavía él tuvo que tratar con ellos, ¿verdad? Porque no estaban firmes, en sus corazones todavía estaban en duda, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es la vida de Jesús. Cómo nos da una directriz, ¿verdad? De que él fue movido por el Espíritu Santo como hombre. Entonces dice, mayores cosas que yo ustedes pueden hacer, pero necesitamos ser ungidos, ¿sí? Dice, seguimos con las manifestaciones de Jesucristo. Mateo 13, 34, 35, ¿sí? Dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas.
revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una forma de su enseñanza, de su doctrina, fue sus enseñanzas. Y él era sencillo y claro y con un mensaje simple. Dice que subiendo al monte, dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, así de sencillo, sin tanta. Y él, una de las figuras literarias fue por parábolas. Es una comparación. Por ejemplo, la perla de gran precio, el reino de los cielos. Bueno, hemos hecho alguna prueba y le hemos preguntado cuando menos a 3, 5 gentes, y cada quien tiene un concepto del reino de los cielos. Y él dice, bueno, para que se les haga sencillo, lo compararé con una perla de gran precio, que un hombre vendió todo lo que tenía y compró esa perla de gran precio. Es invaluable. El reino de Dios es difícil explicar. ¿Por qué? Porque más que un concepto, es una experiencia. Dice, el reino está aquí, hoy, entre nosotros, ¿sí? El reino ha llegado. Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está aquí y ahora, ¿sí? Entonces, vamos a entender todo eso para entender el reino de Dios. Pero él les tuvo que hablar por una figura retórica, por un medio comparativo. De lo natural, muchas veces comparaba lo natural, para llegar a una situación espiritual y poder explicar una enseñanza para que ellos se fueran formando. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Él vino a revelar muchas, bueno, primeramente vino a revelar al Padre, pero muchas cosas que estaban ocultas, Él las vino a revelar, a darlas a conocer para el crecimiento de sus discípulos y de las gentes que le seguían. Isaías 45:3, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Solamente por revelación, como dice Mateo, solamente por revelación vamos a saber lo oculto y lo secreto que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Revelación es quitar la tapa de lo que está, ¿verdad?, oculto y en secreto. Él va a revelar. Dice Jeremías 33:3, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te revelaré, dice una versión, cosas grandes y dificultosas y secretas que tú no conoces. Muchas cosas no las conocemos y vienen los por qué, las interrogantes. Bueno, ¿y por qué, Señor, permites esto en estos tiempos? Tanta muerte, tanto desastre. Ahí está Beirut. No, hermanos, dice, ¿cómo es posible? ¿Dios dónde estaba? Bueno, más bien, ¿dónde estaban ustedes? ¿Sí? Yo siempre he estado ahí. Él siempre ha estado ahí y tiene un propósito. Cuando entendamos del porqué de todo esto, vamos a entender la perfecta voluntad de Dios. Pero no entendemos y creemos que hay injusticia en todo esto. Lo que estamos viviendo, ¿sí?, de esta pandemia, lo que está viviendo Beirut, dice, ¿cómo es posible, no? 2.700 toneladas, ¿verdad?, de un polvorín, como la bomba de Hiroshima, de Nagasaki, destrozó toda una ciudad, ¿sí?, en el corazón de la ciudad. Entonces, Señor, los secretos, cosas ocultas y secretas que todo el mundo conoce, pero es tiempo de clamar a Dios. Clama a mí y Él nos va a aclarar y Él nos va a responder, pero sobre todo nos va a traer paz a nuestro corazón.
sobre todo nos vamos a meter a su reposo. Hermanos, necesitamos entrar al reposo del Señor, que fue lo que el pueblo de Israel no pudo entrar, y juró que ellos no entrarían al reposo, a su reposo, ¿sí? Por la dura cerviz de corazón. Ya otra generación fue la que entró a su reposo. Entrar al reposo del Señor es entrar a su voluntad, a su perfecta voluntad. Entonces, hermanos, si estamos tomando escenas de la vida de Jesús, de sus apóstoles, de sus enseñanzas, de sus instrucciones, de cómo Él convivió, por eso se hizo hombre, para convivir, para sentir el dolor, para experimentar como hombre. Y que si como hombre, dice, la diferencia es que en su boca no hubo pecado. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Porque Él fue guiado por el Espíritu Santo. Siempre Él fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver el monte Hermón. A ver, una antes o después. Es de la transfiguración. A ver, no vaya para acá. Le vamos a, no, donde estaba el monte. No, ahí. Vamos a tener que leer, por ahí búscate, Xochitl. Vamos a tener que leer el monte Hermón, el monte de la transfiguración, en Lucas, porque ese sí Lucas 17, 1 al 8, o Marcos, cualquier cita de aquí. Hermanos, estábamos hablando del Líbano, ¿sí? El monte Hermón, dice, la ladera del sur del monte Hermón se extiende a la parte ocupada por Israel de Golán, ¿sí? Golán, aquí está, es una área, un territorio ocupada por Israel, ¿sí? Todo ese, el Golán. Entonces, el monte Hermón, habla la Biblia, ¿no?, del monte Hermón, de su belleza, ¿sí? Está entre el Líbano, es territorio del Líbano, Siria e Israel. Es un monte estratégico, ¿sí? Porque está dentro de 3 estados. Y mire, tocó Líbano, dice que Hermón se extiende a la parte ocupada de Israel de Golán, donde la estación de esquí, el monte Hermón, es un pico en esta zona de nieve, por eso hay el esquí, porque es un monte, así dice, de nieve, es blanco, ¿sí? 2.236 metros de altura, la elevación más alta en el territorio controlado por Israel, que es Golán, ¿sí? Dice, en el monte de Hermón es un sitio posible del sitio de la transfiguración, donde Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Santiago el mayor, y Juan, dice, en una montaña para orar, ¿sí? Es el monte de la transfiguración. Vamos a leer un versículo o 2, los que tengas, Xochitl, para ver qué pasó en ese monte. Se llevó a 3, él todavía estaba aquí en la tierra, pero esto va a ser bien importante, hermanos. Vamos a leerlo fuertemente, primero la cita. En Lucas 9, 29 al 36. Sí. Dice así. Leo desde el 28. Desde el 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente.
y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una gran voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, esto es bien importante, ¿no? Otro acontecimiento de Jesús. Les dije que íbamos a ver algunos acontecimientos de él, ¿verdad? Él se llevó a Pedro, Jacob y a Juan, ¿sí?, para mostrarles una manifestación de su gloria. Fue una manifestación de su gloria, porque él todavía estaba en la tierra y era hombre. Pero en ese momento, en una revelación, en una visión, él se le reveló a ellos en su gloria, en su majestad. Esto fue lo que dejó su gloria para hacerse hombre. Pero él también, si leemos en versículos anteriores, ¿verdad?, él está hablando de a dónde va a ir. Él va a retomar este lugar que dejó, ¿verdad?, porque es el lugar que le pertenece. Entonces, es una manifestación, ahora sí que gloriosa, hermano. Señor, danos un sueño de tu gloria, de tu transformación. Dice transformarse, se transfiguró de un hombre natural, ahora sí, con toda su gloria. Dice que tenía vestiduras blancas y relucientes, ¿no, hermanos? Pues los dejó atónitos, ¿no? Bueno, pero hay 2 personajes que aparecen, aparte de los 3, bueno, ya fueron 5 los que estaban ahí, porque hay 2 personajes muy importantes, que es Moisés y Elías. Dice, bueno, Moisés, ¿qué estaba haciendo ahí? Y Elías, ¿qué estaban haciendo? Ellos ya habían muerto, ¿verdad? Entonces, bueno, él quería mostrarles conjuntamente la ley en Moisés, ¿verdad?, y la profecía en Elías, ¿sí? Elías se considera como el ícono del profeta, ¿sí?, de la profecía. Entonces está la ley con Moisés, está la profecía con Elías, y está el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento de las 2 está en Jesucristo. Le juntó a los 3 y después ya nada más él quedó solo, ¿verdad?, y se desapareció de su vista. Pero esta enseñanza, Señor, muéstranos tu gloria, ¿sí? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Queremos verlo en su plenitud. Un día vamos a estar con él en su plenitud, Señor, pero cuando menos muestra, danos primicias, como a estos 3 discípulos, 3 apóstoles, de lo que eres tú, Señor. Porque donde está tu gloria, tú dilucidas toda duda y sombra de variación, Señor. Que tu gloria siempre vaya delante de nosotros. Que tu Shekinah, Señor, nos guíe, abra camino y caigan todos nuestros enemigos, ¿verdad?,
porque tú vas adelante de nosotros, tú vas abriendo camino. Tu palabra dice que en el camino tú nos vas a dar la victoria, pero siempre y cuando vaya tu presencia delante de nosotros, ¿sí? Entonces, esta escritura es muy, muy bonita. Hermanos, si recordamos a nuestros hermanos de Líbano, de Beirut, ¿verdad? Y levantamos clamor por esa ciudad, porque ahí hay pueblo de Dios, ahí hay cristianos, y independientemente que haya cristianos, hay seres que necesitan del amor de Dios. Entonces es clamar, interceder por Beirut, por el Líbano. Miren, el Líbano, ahora sí que como historia, David trajo para el templo, Salomón trajo para el templo de Jerusalén, para el templo, es de Salomón, pero es el templo de Dios, trajo maderas de cedro. Iban cuadrillas de 10,000 hombres para traer madera desde acá, desde el puerto, y traerla por el mar hasta Israel, hasta Jerusalén, para el templo. Inclusive dentro de los palacios que él hizo la casa del bosque del Líbano, así la llamó, la casa del bosque del Líbano, porque son maderas muy preciosas. Su olor, sí, habla cantares de toda la belleza de los cedros. El cedro es símbolo de Beirut. Y en esta hora levantamos clamor, levantamos intercesión por nuestros hermanos, por el pueblo en general, Señor. Padre, un espíritu de redención para Beirut, un espíritu, Padre, de redención. Que ellos, Padre, pon temor en su corazón en estos tiempos, para que ellos puedan volver a ti. Señor, te alabamos y te glorificamos. Y ponemos, Padre, la restauración espiritual y física de ese país en tus manos, Señor. Padre, guarda los que no tienen casa, los que no tienen comida. Señor, en esta hora, tú susténtanos, Padre Celestial. Los que perdieron, ¿no? Familia. Porque los familiares que perdieron, las vidas que perdieron, los bienes que perdieron, Señor, pero que no pierdan su alma. En el nombre de Jesús, Todopoderoso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por Beirut, por el Líbano. Sí, Señor. Hermanos, y ya después estamos haciendo un panorama, sí, que vamos a seguir todavía las clases próximas viendo hechos, acontecimientos, maravillas, milagros de Jesús, ¿sí? Vamos a ver el camino a Emaús, ¿sí? Ya esto fue casi después de su resurrección, ¿sí? El camino a Emaús. Emaús está, dice, como a 10 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Pero este camino es importante, ¿verdad? Todavía, ahorita lo terminamos de leer y vamos a explicar la situación en que estaban los apóstoles después de su resurrección, después de su muerte. Tuvo que 40 días tratar él con ellos todavía, ¿sí? Dice 24, 13 al 35, si lo quieres leer, ¿es 8? Sí. 24, 13, 35 de Lucas. De Lucas, aquí se nos faltó. Es 24, 13 al 35 de Lucas. Dice: He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, hermanos, hay muchos de nosotros que estamos todavía en este camino, en el camino de la incredulidad, ¿sí? Todavía los apóstoles, no obstante que había caminado con ellos 3 años y fracción de su ministerio, cuando Él les faltó, ellos, sus corazones estaban dudosos, estaban temerosos, no estaban totalmente establecidos en su fe, balbuceaban todavía. Cuando Magdalena, que fue la primera mujer que les va y les avisa, no le creyeron. Entonces, bueno, ahí está, ahora sí que el gran Tomás: porque me viste y me tocaste, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Tomás era un incrédulo, pero pues es un botón, ¿verdad?, de toda la falta de fe que todavía había en los apóstoles. Todavía les faltaba, ¿sí? Todavía había la duda. Cuando se quedaron solos, no hallaban qué hacer. Bueno, estos dos eran discípulos de Él. No obstante que habían caminado con Él, había tristeza en sus corazones. ¿Por qué? Porque lo habían visto nada más, pero no habían tenido una experiencia. Y aquí tuvieron una experiencia con Él. Y Jesús les veló sus ojos, ¿verdad? Hasta que les participó el pan, dice que fueron abiertos sus ojos y lo identificaron y vio que era Él, y Él se desapareció de su vista. Esta fue una manifestación de Dios después de la resurrección a 2 de sus discípulos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, ya le conocimos a Jesús? Ya supimos de que fue muerto y resucitado al 3er día, pero dice, pero ¿dónde está? ¿Verdad? Dice: no llores, mujer, porque al que buscas, Él ha resucitado, ¿sí? Entonces, ¿por quién lloramos? Hablábamos en una prédica. ¿Por quién lloras? ¿Por alguien que ya murió? ¿O por quién llora por la intercesión? Como Jesús lloró por Israel, llora por la redención. En este caso, reiteramos, de Beirut, ¿sí? Llora por ellos, llora por su redención, Señor. Que Dios traiga la paz, la consolación para ellos, ¿sí? Entonces, si querías contarlo. Sí, porque lo que viene aquí es hasta el versículo 20. Sí. En 19. El 20 dice, sigue hablando Cleofas: y cómo la entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de un día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Entonces él, Jesucristo, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén, hermano. No obstante que ya él les había dicho, dice: este templo yo lo derribaré en 3 días, ¿verdad? Yo lo derribaré y en 3 días lo levantaré. Se refería a él, sí. Él ya había preconizado, ahora sí que una muerte anunciada. Yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Les dio muchas promesas, ¿verdad? Pero no creyeron. Y todavía en la resurrección de él, porque muchos piensan que se terminó su ministerio, ¿verdad? Con su muerte. Pero no, él todavía tuvo que estar 40 días, ¿verdad? Yo creo la próxima vamos a ver bien los 40. Tuvo que estar con ellos 40 días para firmarlos, para establecerlos, para que ellos pudieran correr la carrera, ¿sí? Ya con el Espíritu Santo. Vamos a ver la última lámina y con esta vamos a terminar, hermanos. Ahora sí que nos retrocedemos, porque con el vino empezó su ministerio y con el vino va a terminar, ¿verdad?, su ministerio, aunque el ministerio de Jesús es eterno, ¿sí? Pero por tiempos vamos a identificarlo, ¿sí? Entonces vamos a leer las bodas. Es la primera, el primer milagro de Jesucristo. Aquí empieza su ministerio. Estamos tomando, ¿verdad?, de diferentes ángulos, porque este es el principio y este va a ser el fin, ¿sí? Ahora sí, vamos a leer Juan 2, del 1 al 12, ¿sí? Yo veo aquí de 1 ¿Eh? Sí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Acuérdense que estamos viendo la manifestación. Él fue invitado a unas bodas. Esto va a ser muy similar, ¿sí?, a cómo él va a estar en unas bodas con nosotros. Pero estas tinajas eran del rito de la purificación, tenían agua para el rito de la purificación, ¿sí? Y él ahí dice, manifestó su gloria. Donde él estaba, no, ahora sí, por eso tomamos del principio, pero va a ser también del fin. Él manifestó su gloria en esas bodas del Cordero. El vino ha sido siempre señal de un pacto.
este nuevo vino, ¿sí? En la Pascua, en la última cena del Señor, lo tomó también con sus discípulos, ¿sí? Y dice, no volveré a tomar este fruto de la vid hasta que esté con vosotros, con mi Padre, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí empezó su ministerio. Horas antes de que fuera entregado a la cruz, también participó de ese vino y se manifestó, porque ahí estableció, en esa Pascua, en esa fiesta de Pascua, en esa última cena, también estableció él varias cosas, ¿sí? Entonces, él, donde está siempre hay una manifestación. Él dejó un pacto, ¿sí? Dice 11:23 de 1 de Corintios, ¿verdad? Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es del nuevo pacto. Él hizo un pacto. Ahora igual, él va en las bodas de Caná, se sirvió el buen vino, le dice el maestresala al esposo, bien has hecho porque serviste el mejor vino para el último. Este es el tiempo del mejor vino. Joel 2:28. En los últimos días, en estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está derramando su último vino, el vino bueno, ¿sí? El vino reservado, es la reserva de la casa, ¿sí? Pero ¿qué creen, hermanos? Un día nosotros todavía vamos a tomar este vino ya cuando estemos en las bodas del Cordero. Esta copa la vamos a tomar cuando nos desposemos en esas bodas del Cordero. Y su ministerio no termina tampoco ahí, su ministerio es eterno. Pero sí, por eso dejamos esta lámina que debió haber sido al principio, la dejamos al último. Porque con esta empezó su ministerio y con esta terminó su ministerio en la tierra y todavía, ¿sí? Lo continuó, lo va a continuar con nosotros en las bodas del Cordero cuando estemos con Él juntos tomando esa copa. Sí, cuando, hermanos, dice que todas las veces que la bebieras, la muerte del Señor anunciéis. Todas las veces. Ahora que los templos están cerrados, inactivos, hermanos, todas las veces que bebiéramos esta copa, la podemos tomar, participar en nuestras casas, ¿sí? Seguimos, yo creo, la próxima, un cordero por familia, ¿sí? Entonces, es recordar, ahora más que nunca recordar su muerte, porque en su muerte está su victoria, ¿sí? Pero Él manda un memorial de la Pascua, donde hay vino. Él en unas bodas lo invitaron, ¿sí? No le dijeron ni para qué, pero Él se manifestó, ¿sí? A Él lo invitaron, ahora Él nos va a invitar, ¿verdad? A las bodas, a sus bodas, a las bodas del Cordero. Y ahí es donde va a participar, dice, de el fruto de la vid. Dice, les dice cuando están ya en la última cena de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, dice, es la última vez que tomo esta copa con ustedes y la voy a tomar otra vez cuando estemos en el reino de mi Padre. Hermanos, que se quede esta palabra así, el buen vino para estos tiempos. Vamos a disfrutar del buen vino para estos tiempos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne que esté apercibido, y los jóvenes y los ancianos soñarán visiones y verán sueños y revelaciones. Hay que estar apercibidos. Hermanos, pues aquí dejamos esta parte de la enseñanza para continuar de aquí a 15 días
nuevamente con la doctrina de Jesucristo, ¿sí? La piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra del ángulo, ¿sí? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos, si no es Jesucristo. Hermanos, hasta aquí hoy y seguiremos dentro de 15 días. Bendiciones. Shalom. Shalom.